Y para arrancar de lleno con este hermoso taller de oratoria, brevemente les cuento que de mi parte a los 18 años empecé a dar alguna que otra charla, en principio del lado de motivación, después hablé de finanzas, después hablé de liderazgo y fui yendo por distintas ramas. Hoy en día ya perdí la cuenta de cuántas charlas hice, que en su momento hice la cuenta y eran más de 300 seguro, y siempre busco el aprovechar cada oportunidad que tengo para dar alguna charla, para dar alguna presentación. Di 2 charlas TEDx, soy coach de oradores TEDx y doy clases también 1 a 1 de oratoria para empresarios, para chicos que están en la escuela o en la universidad y tienen que hacer una presentación y tienen algún tipo de temor al respecto. Entonces siempre la idea es ayudar a que uno pueda tener la seguridad y la tranquilidad de exponer a los demás y que su idea llegue con el objetivo que están teniendo. Y haciendo un repaso rápido de qué es la oratoria, básicamente la podemos definir como el arte de hablar con elocuencia para convencer, persuadir o entretener a las personas y entender qué es lo que buscamos para alcanzar ese objetivo. Si nosotros lo que queremos es convencer, ok, tenemos que hablar con cierta persuasión para lograr que esa persona nos crea, confíe y la logremos convencer. Lo que queremos es entretener, bien. ¿Cómo hacemos para entretener? ¿Qué preparación tendríamos que tener? ¿Cómo vamos a trabajar lo que vamos a decir? Y un poco de esos distintos conceptos vamos a estar hablando el día de hoy. Y siempre me gusta mencionar que la oratoria es como una mesa de 3 patas, donde tenemos al público de un lado, al orador del otro y al discurso como una tercera pata, lo cual necesitamos de las 3 patas porque si no la mesa se cae, se derrumba y vamos a estar trabajando cada una de esas 3 patas para tener por lo menos un panorama de cómo ir perfeccionándola. A lo cual me gustaría que vayan también poniendo en el chat si ustedes consideran que tienen miedo a hablar en público. Puede ser sí, puede ser no, puede ser un poco, puede ser no lo sé, si nunca se expusieron a hablar en público. Me gustaría saber y conocer si tienen miedo o no de hablar en público, quienes tal vez trabajaron la oratoria, tal vez no. Hay quienes trabajaron la oratoria y justamente mantienen ese miedo todavía y por eso la trabajan. Hay algunos, no Damián, sí Juan, no Santi, bien, está bueno, incluso si tal vez nunca se lo preguntaron, de, che, yo tengo miedo a hablar en público, y si uno dice, che, no puedo tener miedo a hablar en público, les cuento que la glosofobia, que es el miedo justamente a hablar en público, la estudian muchísimas empresas, centros y estudios a nivel mundial. Y el estudio que realiza el Centro de Salud Mental de Estados Unidos mencionó que el 75% de la población padece de glosofobia, este miedo a hablar en público. Lo cual, si de repente uno dice, che, yo no tengo miedo, excelente. Si estás acá y tenés esa gana de seguir trabajando, tiene sentido que justamente estés acá y no tengas miedo a hablar en público. Si lo tenés, no te sientas mal para nada. De hecho, la mayoría de las personas tiene ese temor. Y hay distintos estudios que trabajan cuál es el miedo principal de las personas y varios de ellos, antes que la oscuridad, antes que la altura, antes que la muerte, ponen al miedo a hablar en público como el principal miedo de esas personas. Entonces tengamos en mente la magnitud de el temor que muchas veces causa el pararse y hablar en público, lo cual vamos a trabajar un poquito de cuáles son esas herramientas que podemos tener para uno sentirse más tranquilo, sentirse más seguro, sentirse más confiado e ir perdiendo un poco ese miedo a hablar en público, no así el nerviosismo, que eso es otro tema, que uno puede tener nervios, de hecho yo siempre comento de que
cada vez que voy a dar una charla, cierto nervio recorre mi cuerpo y el día que no lo sienta, y lo más probable es que no dé más charlas, porque ese nerviosismo es lo que me demuestra a mí que esa situación que voy a vivir para mí es importante y me genera el nerviosismo de lo que pueda llegar a pasar. Ayer estuve en un programa de streaming dando una nota a la noche y cuando iba viajando, de hecho iba hablando con una alumna también que estábamos trabajando porque tenía que dar un examen y ese día lo estaba dando, me contó que lo aprobó y demás, pero que ella se había sentido un poquito nerviosa y yo le comentaba esto de, yo estoy por entrar a un programa de streaming, he dado un montón de notas, pero en el momento donde piso el estudio y veo todo el set y demás, a mí me agarra el nerviosismo igual. Y di decena de charla, di decena de nota, y el nerviosismo está igual, así que no te preocupes si hay nerviosismo, y siempre un poquito puede haber, y es válido. Por eso vamos a trabajar un poco para reforzar y hacer lo más sólidas posible esas tres patas de la mesa de la oratoria. Y por un lado, dijimos que teníamos el público. Con respecto al público, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que entender qué es lo que quieren, para qué están ahí. Pensar justamente cuál es el objetivo del público. Yo obviamente puedo pensar en el objetivo como orador, pero tengo que prestar atención a qué es lo que quiere el público. En este caso, yo estoy como orador, yo busqué justamente a raíz de un formulario que un par fueron llenando y a raíz de la idea de transmitir cuál era el objetivo de esta charla, saber qué era lo que querían las personas que se sumaban a esta charla. Que por un lado era el ir adquiriendo distintas herramientas financieras, por otro lado es trabajar la parte de oratoria e ir adquiriendo un poco más de esta habilidad que pocas veces se trabaja, pero que tan necesaria es. Entonces, dijo, bueno, voy a traer una parte teórica, voy a traer una parte práctica para poder brindar eso que están buscando. Transmitir emociones. Siempre un orador, una oradora, tiene que estar transmitiendo emociones. ¿Cuáles? Dependiendo de lo que queramos transmitir. No hay emociones buenas ni emociones malas. Lo importante es transmitir. Tal vez una emoción más alegre, tal vez el generar tristeza con algún relato, tal vez conmoción, tal vez ira o indignación, entusiasmo. Hay que transmitir esas emociones para que las personas que nos están escuchando no sientan que somos ese docente de la facultad que hablaba durante 2 horas cátedra en un mismo tono y vos ya cuando arrancaba la clase decías, uy, qué siesta me voy a pegar de 2 horas en este preciso momento, sino él buscar generar esas emociones que vamos a estar trabajando un poquito sobre cómo poder hacerlo, empatizar, saber qué es lo que están buscando, saber cuál es el objetivo y poder, si bien empatizar se le dice ponerse en los zapatos de otra persona, si no es ponerse en los zapatos de la otra persona, por lo menos tratar de visualizar qué es lo que el otro está viendo, qué es lo que el otro está buscando, qué es lo que el otro está necesitando y así lograr que sea algo fructífero tanto para quien está hablando como para quien te está escuchando. A lo cual eso se une con tener una escucha activa. Y más cuando son encuentros tal vez en vivo, cuando uno está dando una charla presencial, es mucho más dinámica, una escucha activa que a nivel virtual se puede hacer, obviamente, y es necesario, pero que tal vez no es tan fluida la comunicación como en la parte presencial. Importante es siempre tener esa escucha activa de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le pasa al público que nos está escuchando. Y saber que siempre vamos a tener en cada grupo algunos escépticos, esa persona que no nos cree en nada, que dice, ay, este que está hablando es una chanta o es un chanta, es una persona que no sabe absolutamente nada al respecto, y personas que van a criticar, tal vez externamente o tal vez solo internamente, a
uno como orador. Hay gente que va a ser curiosa, que dice, mirá qué interesante, mirá qué entretenido, mirá qué copado. Y va a haber otros que son más fanáticos, aquellas personas que tal vez te siguen, te creen, te confían absolutamente todo lo que uno dice. Entonces, suele haber de estos tres grupos, obviamente, mientras más ampliemos el público, más probable es que haya más de estos tres grupos y saber que siempre vamos a tener esta clase de personas en cada una de las presentaciones y entender esto de qué lenguaje usan. A mí me ha pasado en su momento que hacía charlas para una organización de jóvenes y que esa charla yo ponía muchos memes que eran memes acordes justamente a lo que estaba en redes y lo que se veía más por redes sociales, desde Bob Esponja, desde un Squirtle, un Pokémon que decía vamos a calmarnos y un montón de cosas de la época y el momento, que esa misma charla, cuando tuve que ir a darla a un grupo etario mucho mayor, personas de más de 60 años, tuve que adaptar esos memes a imágenes tal vez más del Chavo del Ocho, más de Pantera Rosa, y poder adaptar ese lenguaje a algo que se pueda entender y que no quede completamente desfasado, porque si yo tengo una hermosa charla y vengo acá y le doy la charla en inglés, primero que no se va a entender nada porque yo de inglés sé muy poco y menos pronunciar, pero segundo que tal vez muchos de ustedes ni siquiera entiendan tampoco la charla. Entonces, yendo a lo real y lo concreto, el lenguaje claramente es importante, no solo español e inglés, sino cómo transmitimos lo que estamos transmitiendo, cómo logramos llegar a las personas teniendo un mismo lenguaje. Por parte de la pata del orador, vamos a ver justamente que es necesario entender que sí, las palabras son importantes, porque si no mencionamos palabras muchas veces el mensaje no llega, pero es mucho más importante en la comunicación cómo decimos que el qué decimos. Y este gráfico es un estudio que ya lleva muchísimos años de Merriam, que claramente lo pronuncio como sale, pero que lo que demuestra es cómo perciben las personas los mensajes, la comunicación, lo cual el 7% de lo que perciben son las palabras. Después es mucho más relevante la voz y el lenguaje corporal que las palabras a la hora de transmitir. Y para eso me gusta hacer un ejemplo simple, que obviamente van a responderlo en el chat, así que tengan el chat a mano. Yo voy a hacer y decir algo y ustedes tienen que escribir qué emoción yo estoy representando o yo estoy sintiendo. Bien, voy a hacer y decir algo y ustedes tienen que decir qué emoción estoy sintiendo o representando. Simple, sencillo. Si no es tan simple y sencillo, no importa. Piensen, ahora lo van a entender, qué emoción estoy representando. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Qué emoción para ustedes está representando? Escriban en el chat qué emoción. Para quienes están viendo esto grabado, pueden pensarlo internamente. ¿Qué emoción está representando? Hay algunos buenas que es difícil. Bien. Ahí hay algunas emociones. Desgano, sorpresa, miedo, tristeza, inseguridad. Bien, tristeza, preocupación. Excelente. Me encanta la variación porque justamente busqué el transmitir entre tres y cuatro emociones distintas, lo cual, por un lado, la palabra que decía hoy es el día más feliz de mi vida, claramente. Ahí Keila mencionaba esto clave de la incongruencia,
lo que dice la palabra no es lo mismo que lo que dice el cuerpo y el tono. Entonces, por un lado, la palabra decía, hoy es el día más feliz de mi vida. Nadie me creyó porque nadie puso que estaba transmitiendo felicidad. Lo cual, ahí ya vemos lo poco importante que es la palabra. Después, con el tono de voz, un tono bajo, demostraba esa tristeza. Con el tono corporal, el gesto de agarrarme la cabeza, la preocupación o la sorpresa. Entonces, había esa mezcla de emociones, que está esa incongruencia que bien mencionaban. Y vean esto de, yo dije la palabra de hoy es el día más feliz de mi vida y nadie puso felicidad. Vean ustedes mismos cómo la palabra no transmite nada en comparación de el gesto o el tono. Mis emociones no la dijeron las palabras que dije, mis emociones la dijeron mi voz y mi lenguaje corporal. Por eso tengan en cuenta que el lenguaje es mucho más que la voz y la palabra y tiene mucho más que ver el cómo decimos las cosas que el qué decimos. Y algunos tips para tener en cuenta como oradores. Que oradores no es solo, obviamente, el ir y dar una charla, una presentación frente a un público, sino a veces estando en una reunión de trabajo, yendo a hablar con tu jefe, negociando con tu pareja dónde van a ir de vacaciones. Todos esos son momentos donde uno va a hablar, donde uno va a exponer, va a comunicar. Entonces, vamos a, obviamente, tener como base el dar una charla, pero que cada uno después lo aplica en su día a día. Y saber, por ejemplo, que las manos son claves a la hora de comunicar. Uno no tiene que tener las manos en el bolsillo o las manos en la espalda, como si estuviera cantando el himno nacional, sino las manos siempre se tienen que estar moviendo a compás de lo que uno va diciendo y tienen que estar visibles. A nivel personal, cuando es una instancia física, normalmente las manos van entre el pecho y la cintura, con que el codo esté a 90 grados, nos va a permitir el tener las manos visibles, en lo posible palmas abiertas, mostrando apertura y que no se esconde nada, y se van a ir moviendo en torno a lo que uno va diciendo y van ayudando a que el mensaje no sea solo visual, sino que sea, no sea solo verbal, perdón, sino que también sea visual, que nuestras manos representen esto que yo le mostraba cuando le hacía el gesto de hoy es el día más feliz de mi vida y me agarraba la cabeza, es nuestras manos claramente representando. Si estamos a nivel virtual, ahí las cosas cambian, porque tenemos que poner las manos un poquito más arriba y quedamos con las manos cual Tiranosaurio Rex, con los hombritos, con los coditos doblados, pero que nos va a permitir que las manos estén visuales, porque si yo las muevo a la altura del pecho, no las ven, básicamente. Entonces, manos a un lugar donde se pueda ver. Si es verbal y es físico, no vamos a tener las manos a la altura de la cara o casi como a nivel virtual, sino que la vamos a tener un poquito más abajo, pero lo importante es que se vean y utilicemos las manos para contar lo que estamos contando. Usar el espacio, obviamente, si estamos en un lugar físico, poder recorrer, poder caminar, no ir y volver, no ir y volver, no estar adelante para atrás, pero sí recorrer el espacio con una intención, ir, mencionar algo en un lugar, ir, mencionar algo en otro. A nivel virtual, tal vez es un poco más difícil, porque a lo sumo te tendría que moverme a mí y seleccionar mi cuadradito y moverlo en la pantalla, pero no es el objetivo. Sí, a nivel presencial, usar todo el espacio. Mirar a los ojos, y eso es clave, cuando uno está hablando frente a un público, tiene que ir visualizando a los ojos de la persona, porque es la manera de conectar con las personas. Pero si nosotros estamos online, como es este el caso, ahí la forma que yo tengo de mirar a los ojos no es paradójicamente mirándolos a los ojos. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy viendo a los ojos a Juan, estoy viendo a los ojos a Damián, y no sienten ellos, tal vez que yo los esté mirando a los ojos, sino que sienten que estoy mirando a la pantalla. Pero, ¿cómo puedo hacer para que sientan las personas que me escuchan que los estoy mirando a los ojos? Mirar a la cámara. Y fíjense que genera
una sensación distinta cuando yo estoy mirando a la pantalla que cuando estoy mirando a la cámara, porque genera esa sensación de te estoy mirando a vos. Obviamente es sumamente complejo, incluso más complejo que mirar a los ojos a las personas, porque el mirar a un puntito de una cámara que no te transmite absolutamente nada es sumamente difícil. Uno quiere ver qué es lo que está pasando, cuál es la reacción de las personas, entonces suele ser mucho más fructífero el decir, che, miro directamente a las cámaras para ver si lo que digo es atractivo, si llama atención, si de repente se recuestan todos, si nadie me está prestando atención, o si hago un chiste y nadie se ríe, ok, saber que ese chiste no funcionó. Para eso tengo que mirar a a las personas, pero si puedo mirar a la cámara para conectar con ustedes, es mucho mejor y es lo que cada uno debería hacer también cuando tiene que dar alguna presentación online o algo online, ir intercambiando en mirar a la pantalla y mirar a la cámara. Y canalizar ese nerviosismo que siempre va a estar a través de algún mecanismo que cada uno le sea más cómodo. Alguno puede ser antes de dar una charla o antes de presentar algo al negocio o antes de ir a hablar con el jefe, ir al baño y saltar, canalizar la energía con el movimiento, siempre es una buena opción. Buscar el hacer algún gesto, yo suelo usar mucho el hacer la encogida de dedos de los pies, total con calzado no se ve, entonces suelo hacer este movimiento con los pies. Si estoy muy nervioso antes de dar alguna presentación muy importante, total, es una manera de canalizar el nerviosismo y que no se vea al otro lado. Puede ser bailando, puede ser gritando incluso. Tal vez si vas a dar una charla, estar al lado del escenario y gritando, ¡ah! No es lo mejor, porque se van a preocupar por vos, pero sí, si vas a dar una charla online de repente y estás solo en tu casa y decir, ¡ah! Y gritar, total, después te conectás y estás cual lady ahí, hola, sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Puede ser una opción. Así que siempre buscar la manera de canalizar ese nerviosismo. Y ahí Damián comentaba esto de suelo mirarme a mí mismo y cambia mucho el mirar a la cámara tal cual. Es difícil, ¿no? Es algo que vaya a suceder de un día para el otro, decir, ah, listo, perfecto, ahora miro la cámara y ya está. Va a costar. Yo en su momento me acuerdo de que me pegaba en el monitor papeles con flecha y decía mirar a la cámara y de repente cuando me miraba a mí tenía en el mismo monitor un papel que decía mirar a la cámara, entonces me hacía volver. Fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos meses y muchas charlas, pero se puede. Se puede. Hoy en día ya lo tengo como hábito justamente el mirar a la cámara y no me cuesta, pero porque llevo muchas horas y horas y horas de presentaciones mirando a la cámara y haciéndolo que sea un hábito. Y dentro de la oratoria, justamente del lado del orador, podemos hacer ese doble clic, ir a la voz. Para eso, ver 5 variables que seguramente las escucharon, la conocieron, pero que la vamos a poner un poquito de forma. Por un lado, tenemos el volumen, que es tal vez el más conocido. Yo puedo hablar con un volumen más alto o puedo hablar con un volumen más bajo, lo cual todo depende de qué es lo que quiero transmitir. Si lo que quiero transmitir es energía, es entusiasmo, puedo levantar el volumen, pero si lo que quiero es transmitir un mensaje de cercanía, de algo que no tiene que escuchar el resto, sino que te lo estoy contando a vos, puedo bajar el volumen. Entonces, es una de las variables que vamos a ir teniendo. El tono, donde yo puedo tener un tono más grave, sin llegar a una voz de locutor, sino simplemente hacer un tono más grave o hacer un tono un poco más agudo, lo cual, si lo que quiero es representar la voz de mi sobrinito, puedo hacer este tono un poquito más agudo y contar la historia de que cuando mi sobrino vino y me dijo, tío, vos sabés que vas a ser tío otra vez porque voy a tener una hermanita, es mucho más entretenido que decir, cuando vino mi sobrino y me dijo, tío, vos sabías que vas a ser tío otra vez, tal vez no genera tanto. Y no hace falta ir a los extremos, o sea, uno no tiene que ir a esa voz hiper grave, ni tampoco a esa voz hiper aguda de Mickey Mouse, sino el poder buscar un equilibrio entre un poco más aguda y un poco más grave para hacer más entretenido lo que estamos diciendo. El timbre es ese sonido de la voz que
uno lo escucha y dice, ah, mira, está hablando tal persona. Es ese ruido normalmente se lo escucha algo despectivo, pero es ese sonido que uno dice, che, es la voz de tal persona, y cómo reconoces a una persona a través del timbre de su voz. Es algo que es muy difícil de cambiar porque es con lo que nace cada uno, pero que nos ayuda a poder identificar las distintas voces. La velocidad también es algo que todos conocemos. Si yo de repente hablo mucho más rápido, la gente va a poder de repente saturarse con todo lo que estoy diciendo, pero si yo hablo más lento, la gente se va a agotar y puedo decir, dale, pasar la nafta, chabón. Y es algo que claramente depende de lo que queremos transmitir. Vamos a usar una velocidad más rápida. Si yo lo que quiero es enumerar las 4 variables que tenemos en la voz, puedo decir el volumen, el tono, el timbre, la velocidad y puedo nombrarlo un poco más rápido, pero si les quiero dejar que lo más importante llega al final, lo hago más despacio. Entonces, ahí vamos a tener todas esas variables que conglomeran a lo que es el ritmo. El ritmo es justamente todas estas variables, como las vamos cambiando, es lo que nos va a dar el ritmo. Normalmente uno dice que el profesor de la facultad era monótono y no entretenía porque no cambiaba nada. Y en realidad ahí lo que estamos queriendo decir no era solo monótono, sino que la misma velocidad, el mismo timbre, el mismo volumen, no variaba absolutamente nada, no le ponía un ritmo, no cambiaba ese ritmo de lo que venía haciendo. Entonces, lo que buscamos ahí es poder nosotros como oradores tener distintos ritmos, tener distintas variables donde de repente hablamos más rápido, de repente hablamos más lento, de repente utilizamos algún tono un poco más agudo para algo en particular, y si le necesitamos meter velocidad, de repente hablamos un poquito más rápido, pero que siempre podamos generar esas variaciones para no cansar a quien nos está escuchando. Y quiero que hagamos un rápido y breve ejercicio donde piensen en esta situación. Oficina, sala de reuniones, están sentados en una mesa, todos compañeros de laburo, todos pares, nadie es superior a nadie, son todos pares, tal vez de distintas áreas, pero mismo laburo, y llega una persona a ese laburo, a esa reunión en particular, que están todos reunidos, y les dice esta frase que leen en pantalla. A lo cual quiero que ustedes me respondan por el chat qué emoción transmite esa persona que llega y dice esa frase. ¿Qué está sintiendo esa persona? ¿Qué emoción le pasa por el cuerpo la persona que llega y dice esa frase? Si lo estás viendo grabado, ok, no lo puedes poner en el chat, pero sí podés pensar qué emoción está transmitiendo la persona que llega y dice esa frase a la sala de reuniones con sus pares. Alguno pone preocupación, después aparece miedo, bien, preocupación también. ¿Qué otras emociones piensan que dice o que siente esa persona cuando llega y dice esa frase? Angustia e incertidumbre, bien. Si aparece alguno más, preocupación, buenísimo. Y algo que no se dijo, por ejemplo, es alegría. Y dice, ¿pero qué? ¿Alegría? Sí, tranquilamente esa persona puede llegar y decir, gente, me mostraron el balance. El resultado es terrible. Nos van a echar a todos. Y tal vez es un grupo que claramente quería ser echado e indemnizado y esa persona entró con felicidad a darle esa hermosa noticia. O algo que no veo que hayan puesto, también puede ser con ira, porque tranquilamente esa persona pudo llegar y decir, gente, me mostraron el balance. El resultado es terrible.
nos van a echar a todos. Y ahí esa persona, con un tono tal vez más grave, con una corporalidad más violenta, más agresiva, demostraba esa ira. Y ahí es donde vemos esto de las palabras son palabras, no transmiten algo en particular, salvo que nosotros le pongamos esa impronta. Las mismas palabras pueden transmitir odio, pueden transmitir preocupación, como bien mencionaban, angustia, miedo. Si llegaba y decía, gente, me mostraron el balance, el resultado es terrible, nos van a echar a todos. Ahí demostraba, tal vez, miedo, como bien mencionaban, o preocupación. Vimos que también puede demostrar alegría. Entonces, ahí es importante entender que cada uno de nosotros va a transmitir a través de cómo lo hace, más que las palabras en específico. Y me gustaría que vayamos practicando un poco y a ver quién se anima a decir esta frase, que como ya vimos, una frase es simplemente una frase, depende de lo que se imponga a cada uno, pero que alguien la diga con alegría, como que esto le causa felicidad a la persona que lo está diciendo. Quien se quiera y se anime a desmutear para no hacer dedocracia, bienvenido sea. Y hay varios que estuvieron participando, Vale, Santi, Dami, Keila, Juan. Cualquiera, el primero que se desmutee, vamos a tener un par más de ejercicios así de trabajo, así que bienvenido sea que trabajemos la oratoria. Desmuteese, quien guste y pueda decir y quiera decir esta frase con alegría. Si es alguno de los que está con cámara apagada y lo quiere hacer, también puede ser una opción. Si prenden la cámara, obviamente mejor, porque van a tener más para transmitir, pero también lo pueden hacer sin cámara. ¿Quién es el o la primer valiente? Santi. Bueno, me voy a animar, no sé si me va a salir. Bueno, no vas a poder creer lo que pasó en la facultad. El profe vino borracho a la clase. Bien, excelente, Santi. Ahí claramente factores clave cuando uno demuestra felicidad o alegría, la sonrisa, como bien la tenías vos. Si yo decía transmití esto con bronca o con odio, y no ibas a decir, ay, el profesor con una sonrisa, porque claramente no es el objetivo de transmitir esa emoción. Entonces, excelente. No sé si notaste, incluso agudizaste un poquito la voz a tu voz tradicional, que también cuando uno está alegre, uno normalmente no dice, no vas a poder creer lo que pasó en la facultad, salvo que tenga una voz de por sí grave. Uno, al contrario, lo que hace es agudizarle y no vas a poder creer lo que pasó en la facultad. Agudiza un poquito la voz que transmite esa alegría. Excelente. Y a ver, alguien más que se anime a decir esta frase, pero con tristeza, como indignado de la situación o indignada con la situación, y que diga esta frase triste, con melancolía. ¿Quién se anima? Además de Santi, excelente Santi, gracias por sumarte. Y vamos a tener después otra nueva instancia. Y bienvenido sea que practiquen la oratoria, que para eso estamos. Así que, ¿quién se anima a decir esta frase con tristeza, con dolor, con sufrimiento, con lamento? O sea, luego simplemente con tristeza, basta. Desmutéese, la o el valiente, dígalo. Y hay más frases, así que van, tal vez dicen, ay, no sé si lo hago ahora y lo hago después, y tal vez la que viene después le resulta más incómodo que esta, así que recomendación, háganlo ahora y así no me tienen durante 10 minutos haciendo que puedan desmutearse a alguien. Yo le dije, esto es un taller, vamos a trabajar, así que desmuteese quien
se anime a decir esta frase con tristeza. Y miren que podemos estar horas y horas hasta que alguien diga yo. Bien, perfecto, Dami, excelente. ¿Se escucha bien? Porque estoy en un evento, por eso no quería anunciarme, pero se va a escuchar música de fondo, por eso. Se escucha ¿Se escucha roto, bien? pero se escucha, se entiende, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con la frase entonces, a ver, a ponerle ahí. No vas a poder creer lo que pasó en la facultad. El profesor vino borracho a la clase. Bien, excelente. Muchas gracias, Dami. Ahí, claramente, la tristeza, lo que tiene, por un lado, que tiene una velocidad más lenta. Uno no dice, no vas a poder creer lo que pasó en la facultad. Normalmente no transmite eso tristeza, sino que no vas a poder creer lo que pasó en la facultad. Ese tono más grave, una velocidad más lenta, e incluso desde lo corporal, algo que hizo de manera intuitiva, probablemente, es esto de bajar la cabeza, el cabizbajo, es justamente una representación también de la tristeza. Entonces, lo que buscamos es el poder ser congruentes, como bien se mencionaba y decía Keila, si mal no recuerdo, esto de no tener incongruencia entre lo que decimos con las palabras y lo que decimos con nuestro tono y lo que decimos con nuestro cuerpo. Si tenemos incongruencia, la mente de quien nos escucha va a hacer ese cortocircuito y lo vamos a perder. Entonces, tenemos que ser congruentes. ¿Cómo somos congruentes? Sabiendo que lo que transmitimos con las palabras también se tiene que transmitir con la voz y también se tiene que transmitir con el cuerpo. Y la siguiente frase, ahí la pueden leer, me acaban de llamar y no sabes lo que me dijeron. Vamos a leerla con sorpresa. Vamos a generar esa sensación de, ay, algo bueno o algo malo puede suceder, pero estoy sorprendido. ¿Cómo transmitirían esta frase con sorpresa? A ver quién se desmutea y quién se anima a decir esta frase, sorprendida o sorprendido. Recuerden que yo puedo estar acá durante mucho tiempo hasta que alguien quiera desmutearse, porque acá la idea es que trabajen, que podamos ejercitar un poco nuestra oratoria, y así como ya que se acaba de desmutear y dijo, sí, no, sí, perfecto, excelente. Me empiezo. Me acaban de Cuando, llamar y no sabes lo que me dijeron. bien, perfecto, muchas gracias. Ahí, claramente también, la sorpresa lo que lleva es esta velocidad que bien mencionaba Jan, que no fue un me acaban de llamar y no sabés lo que me dijeron. No, no, no transmití sorpresa claramente con eso. Uno, la sorpresa está mucho más acelerado, como bien mencionaba, también agudizar un poquito la voz, de me acaban de llamar y no sabés lo que me dijeron. Esa sensación de mostrar aceleración, mostrar nerviosismo, porque es algo que me sorprende y te va a sorprender. También me puse nerviosa, no pasa nada. Como siempre digo, el nerviosismo va a estar y bienvenido sea que esté. Y la manera en que ese nerviosismo cada vez baje un poquito más, nunca se elimine, pero sí que baje, es practicando. Así que excelente y felicidades para animarte. Y vamos a hacer uno más, un último, con esta frase, pero representando ira. Por lo visto, algo más lo le dijeron, algo que le generó bronca, algo que generó odio. Entonces, la persona tiene que decir esta frase, pero transmitiendo ira, transmitiendo furia. Y no la de Gran Hermano, sino la de intensamente. Esa furia, bronca, odio. ¿Quién se anima a decir esta frase enojado o enojada? Quien se desmutee, es un momento de brillar. Porque después no, de esta frase creo que no queda más y después son otras actividades que vamos a hacer que son incluso un poquito más
extensa, pero ahí vamos a hacer 1, 2. Vale, excelente. Bueno, voy con la frase. Dale. Me acaban de llamar y no sabés lo que me dijeron. Ok. Excelente. Me encantó. Me dio miedo. Me gustaría no estar al lado tuyo cuando estés enojada, porque haces una muy buena representación de enojo, de ira. Así que muy, muy, muy bien. Y justamente la ira, como hablamos hace un ratito, tiene esto también, de que uno lo hace un poco más acelerado, incluso sin tenerla visual, uno representa la ira y se escucha con enojo. Si lo vamos incluso de lo visual, claramente el enojo con puños cerrados, ese ceño fruncido, que si uno dibuja a una persona con el ceño fruncido, siempre va a parecer que está más enojada, porque claramente la corporalidad y lo gestual, si fruncimos el ceño, generamos esa sensación de enojo. Así que muy, muy, muy bueno. Así que muchas, muchas gracias, Vale, por sumarte también. Y vamos a pasar a esa tercera pata que es el discurso, lo cual vamos a ir rápidamente mencionando algunas maneras de comenzar el discurso, estructurarlo y de cerrarlo. Formas que tenemos de comenzar un discurso o una presentación es con un dato o una estadística. Por ejemplo, esta charla fue con el dato de que el 75% de la población sufre de glosofobia, esta fobia y el miedo a hablar en público. Siempre algún dato o estadística sirve para arrancar. Contar alguna historia, alguna experiencia personal o de tercero. Siempre las historias, al principio, durante, en el cierre, siempre está bueno contar historias. Siempre la gente conecta con historias. De hecho, está todo el mundo del storytelling que se abrió un abanico completo ahí de trabajar cómo contar las historias. El poder llevar algún objeto o alguna demostración que nos ayude también desde lo visual. La charla que dimos anteriormente sobre hábitos financieramente saludables, yo les decía que era algo que salía del libro de La vida y el dinero. Entonces, mostrar un objeto de repente puede también ayudar a anclar una idea que queremos charlar o comentar. El giro en la trama, si de repente empezamos hablando de algo y empezamos hablando de ayer cuando estaba yendo a dar una nota a un programa de streaming a la noche, me pasó que en un semáforo se me paró un limpiavidrio y por más que yo le dije que no, se puso a limpiar los vidrios. La verdad que yo le dije que no, porque de hecho no tenía nada de cambio ni dinero encima. Entonces cuando terminó de limpiar los vidrios, le hice el gesto de no tengo nada para darte. Me dijo, no pasa nada, amigo, te agradezco por no sacarme cagando. Y esa situación me llevó a recordar la importancia de la gratitud. Entonces empiezo a hablar de la gratitud y algo que iba por un lado de contar una historia de repente de cómo iba manejando por la calle, da ese giro en la trama a empezar a hablar de la gratitud. Por eso siempre sirve. Lo del mundo de los Simpsons ayuda muchísimo a ejemplificar esto. Pueden ver cualquier episodio de los Simpsons y ver cómo empiezan con algo y el episodio va por cualquier otro lado. Una actividad que a veces puede ser algo tan simple como levante la mano quien de acá alguna vez hizo esquí acuático. No sé bien ni qué es el esquí acuático, pero lo vi, escuché en una serie de ese término hace poco y me quedo. Y es una actividad. O comenten, o escriban, o saquen su celular y busquen en Google tal cosa. Cualquier cosa, una actividad que lleve justamente a la persona a hacer algo concreto. Una pregunta que puede llevar a la reflexión, a veces una pregunta más intrínseca de reflexión, o a veces una pregunta que si se quiere que sea respondida, lo importante es buscar qué pregunta que ayude a abrir justamente el discurso. Una visualización, que ahí vamos a un terreno tal vez más específico de alguien que se anime a poner a la audiencia en ese lugar de, imagínense estar en un escenario.
pónganse en ese lugar. Pónganse en un escenario donde las luces les están dando de lleno. Y ustedes saben que está lleno de público. Las gradas están completas. Y ustedes van a tener que estar hablando ahí durante media hora para todas esas personas. ¿Cómo se sentirían en esa situación? ¿Se sentirían nerviosos, confiados, intranquilos o seguros? Todo eso es justamente una visualización que incluso se puede ir en el paso previo de cierren los ojos e imaginen que, lo cual ahí ya requiere de tener una comodidad y tranquilidad como orador de decir, che, tengo la seguridad para poder hacer algo de este estilo. Lo cual depende, obvio, de la metodología de cada uno, cómo se mueve a nivel de qué es lo que quiere transmitir y demás, y tenerlo como opción, o incluso el silencio. El silencio también es un acto de apertura bastante fuerte que requiere de poder trabajarlo. Me pasó de cuando di un cierre de un discurso, un rol que tenía, que era un rol de liderazgo, y tenía que dar un discurso de cierre de que me estaba yendo de ese rol de liderazgo. Me dieron la palabra, agarré el micrófono, los vi a todos, e imagínense ustedes, que a veces se sienten incómodos o raros ahora, cómo se sentían esas personas que estaban ahí en esa incomodidad. Y después de unos 8 o 10 segundos que estuve así en silencio, le dije, ¿ustedes se están sintiendo incómodos? No saben lo que es la incomodidad hasta que no se ponen a hacer un trabajo que ustedes no pensaban hacer jamás en su vida, pero que se les dio una oportunidad y de repente lo están haciendo. Esa sensación de incomodidad, pero de satisfacción a la vez, es la que sentía yo hace un año atrás cuando asumí este rol. Y ahí empecé a hablar. Lo cual, ese silencio fue una manera de apertura, de empezar y utilizarlo como herramienta claramente para el resto del discurso. Estas son algunas de las tantas maneras que tenemos para empezar. Después buscamos la manera de estructurar, siempre una metodología clara, introducción, el mensaje y el cierre. La introducción, algunas de estas maneras que comentaba recién. El mensaje, la idea es que haya 3 ideas y no más que eso. De hecho, acá tenemos como estructura, que yo lo utilizo siempre en discursos de 10 minutos, como en charlas de 1 hora o más. La introducción, que fue el contarles justamente sobre el miedo a hablar en público, y la estructura de la oratoria. El mensaje o el discurso, que es ir repasando las 3 patas que tiene la oratoria, del público, el orador y el discurso. Y el cierre, que va a ser la actividad que vamos a estar haciendo en breve. Entonces, esa estructura la podemos aplicar a cualquier tipo de charla, sea cual sea la duración, sea cual sea el discurso que vamos a dar. Esa estructura de introducción, mensaje y cierre. ¿Y cómo cerramos? Obviamente también hay distintas maneras. El utilizar un cierre cíclico, donde tomamos algo de lo que dijimos al comienzo. Por ejemplo, puedo cerrar esta charla diciendo, si vos sos uno de los del 75% de las personas que tiene miedo a hablar en público, hoy espero que con esta charla te haya servido para estar cada vez más lejos de ese 75 y más cerca del 25% que no tiene miedo a hablar en público. Entonces, hago ese cierre cíclico de tomar algo que dije al principio para llevarlo al final. Una llamada a la acción, de invitarlos a que hagan algo, el poder hacer alguna actividad. Los invito a que cada vez que ahora tengan la oportunidad de hablar en público, lo hagan, de que lean el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Los invito a que busquen oratoria en Google y se hagan un curso sobre cómo trabajar la oratoria. Hago una llamada a la acción. Una frase, también es una manera de cierre, demostrar alguna frase de alguien referente en el tema. Tal vez podría, por ejemplo, cerrar esta charla, como decía Steve Jobs, un gran orador. Pensá que cada vez que estás hablando a una persona, no le estás
ofreciendo algo. Lo estás inspirando a que pueda cambiar no solo su presente, sino su futuro. Steve Jobs no dijo eso, le acabo de inventar esa frase, pero tranquilamente podría haberlo dicho, y ahí es esto de encontrar una frase de alguien relacionado al tema, obviamente, y que nos ayude a ejemplificar y dar cierre a lo que estamos diciendo. Una historia, como les comentaba al principio, durante, en el cierre, siempre historias, está bueno que estén. Una anáfora, que es un recurso literario que muchos no conocen como tal. Tal vez lo escucharon en la secundaria, pero nunca más lo vieron, entonces desapareció de su lenguaje. Y anáfora es un recurso que nos sirve para repetir algo y que quede esa idea marcada. Quien recuerda tal vez un debate presidencial, el último que se dio acá en Argentina, hubo uno de los candidatos que decía, por sí o por no, ¿vas a hacer tal cosa con los jubilados? ¿Por sí o por no? ¿Vas a hacer tal cosa con las empresas? ¿Por sí o por no? ¿Vas a lograr que...? Y ese por sí o por no es una anáfora. Es justamente utilizar un recurso que se repita para que quede una idea grabada. Si yo quisiera cerrar esta charla con una anáfora, podría ir por el lado, por ejemplo, de la próxima vez que se te presente una oportunidad para dar una charla, anímate y da ese paso porque te va a ayudar. Porque la próxima vez que se te presente una oportunidad para dar una charla, puede ser que te esté escuchando esa persona que te va a dar tu próximo laburo. Que la próxima vez que tengas la oportunidad de dar una charla, vas a estar no solo influyendo en las personas que te van a estar escuchando, sino en vos mismo. Porque la próxima vez que tengas la oportunidad de dar una charla, va a ser la mejor charla que hayas dado en tu vida. Entonces, utiliza el recurso de la anáfora de la próxima vez que tengas la oportunidad de dar una charla. Obviamente, esto no es mucho más extenso, o puede ser algo mucho más cortito de por sí o por no. Lo importante es que genere algo que quede guardado. El humor siempre ayuda y siempre es bueno. También se puede cerrar con un chiste, un comentario gracioso, alguna imagen. Depende obviamente también de cada uno. Y que sea algo acorde a las cualidades que cada uno se defina. Si uno dice, che, yo no tengo humor y no es el humor un recurso que suelo utilizar, ok, perfecto, no vamos a ir con el humor, pero sí, bienvenido sea. O un resumen. En la charla anterior de AFISA, ahí se utilizó un resumen. Normalmente, si son charlas cortas, no es necesario el hacer un resumen. Si son charlas más extensas, ahí está bueno tal vez hacer un resumen de cuáles son las ideas que se vieron y que se comentaron durante toda esa charla. Entonces, acá tienen también otras ideas de cierre. Y cositas a evitar siempre que vayamos a dar una charla es el bueno del comienzo, que siempre, bueno, hoy les quiero hablar sobre, bueno, no. Bueno es solo una forma de vos canalizar las energías, no es parte del discurso, no suma absolutamente nada, ir directamente con lo que vamos a decir, sin ese bueno, sin ese aplauso, que también es una manera de canalizar nerviosismo. El y nada, eso. Que yo siempre que escucho a alguien decir y nada, eso, pienso, ay, un cachorro de Golden acaba de fallecer en el mundo. Y siempre llevo esta idea de, piensen que algo malo pasa cuando alguien dice y nada, eso. Algo tan malo como que fallezca, algo tan tierno como un cachorro de Golden Retriever sucede porque alguien está diciendo y nada, eso. Y nada, eso no. Y nada, eso me estás diciendo que nada de lo que dijiste sirvió, motivó, ayudó. Estás descalificando todo lo que dijiste. Cerrá con algo convincente, cerrá con algo clave. El y nada, eso no. Y que es sumamente común y es algo muy, muy frecuente. Las muletillas, como el que son las más comunes, estas muletillas son estas palabras o a veces vocales que utilizamos para rellenar, para pensar y que las podemos evitar justamente haciendo silencios, que sería la mejor manera, porque siempre vamos a tener que ir pensando cuáles son las cosas que vamos a ir diciendo. Pero si yo cuando voy pensando en qué cosas tengo que
que decir y lo que hago para pensar es rellenar ese espacio con alguna muletilla, algún estirar vocales, algún repetir palabras, claramente se siente mucho más sucio lo que estoy diciendo, se siente mucho más ruidoso y no llega el mensaje tan concreto como si no las dijera. Entonces, evitar esa muletilla. La forma de evitarlas es primero conocerlas y para conocerlas muchas veces escucharnos o que alguien más nos lo diga porque nosotros no nos damos cuenta de cuáles son las muletillas que tenemos. Y justamente este hablar sin parar es el no dar espacio a los silencios. Esas pausas que nos permitan generar ese momento de, ok, decantó la información, cae la información que estoy diciendo, porque si yo hablo sin parar, jamás voy a poder hacer un enter y aparte en la mente de las personas para que aparezca esa información. Entonces, tiene que haber pausas, tenemos que parar en algún momento, establecer ese segundo de silencio y no rellenarlo con un o demás. Una vez que tenemos esto, estamos listos para, tal vez es un montón dar una mini charla TEDx, pero sí, por lo menos para poder hacer una presentación de 1 minuto, que es lo que quiero que hagamos con 1 o 2 personas. Estoy feliz porque de hecho la idea de esto era, puedes terminarlo 8:30, así que la idea es que puedan dar una presentación, puede ser de ustedes, puede ser de un hobby que hacen, puede ser de una historia inventada, puede ser contando lo que hicieron el fin de semana, puede ser contando qué hacen en su laburo, puede ser contando una serie que vieron, lo que gusten, pero que hablen durante 1 minuto. Yo les voy a ir mostrando el tiempo para que les sirva de referencia y practicar un poco esa oratoria que a veces no tenemos tanto espacio para practicarla y esto es un espacio para hacerlo. Así que los invito a quien se anime. Obviamente no vamos a tener toda la estructura que les dije porque no es que los estoy agarrando de sorpresa, o sí, pero que no tienen el tiempo de prepararlo, entonces hay un montón de cosas que no van a salir de la mejor manera posible porque no hubo una preparación, lo cual es entendible, pero lo importante es generar esa práctica. Así que quiero invitar a ver quién se anime, tanto de los que hablaron como de los que no hablaron, a hacer una presentación, una mini charla de 1 minuto de lo que gusten, de lo que ustedes quieran, de lo que nazca de ustedes, que digan, yo puedo hablar de esto durante 1 minuto y no tengo problema. Desmutéese quien se anime, que deberían de ser todos, deberían estar todos peleándose, porque todos vinimos acá a trabajar a un taller, porque siempre se dijo que fue taller, y taller requiere justamente de trabajo, entonces todos deberían de estar muteándose, y yo diciéndole a Juancito, mutea a la gente porque están todos desmuteados y están todos hablando a la vez, lo cual no está sucediendo, puede ser, es normal, porque, bueno, algo del 75% de la gente tiene temor a hablar en público, pero confío que acá va a haber al menos una persona que se va a desmutear y no se va a quedar con las ganas y no va a decir, ay, yo tenía que aprovechar esa oportunidad que Mataco dio para hablar, para contar qué hago, contar de mi emprendimiento, contar de lo que hice el fin de semana y practicar un poco la oratoria. Así que con que haya una persona que se desmutee, me basta y soy feliz. Como les dije, puedo seguir hablando y estirándolo el tiempo que sea necesario hasta que alguien diga, che, sí, yo me animo, yo voy a ser esa persona que va a quedar en el registro y en la grabación de esa charla contando esto que voy a decir. O después, si no quieren, de última lo recortamos hasta acá y todo el resto no existió. Pero eso después quedará en cada persona. Lo importante es que alguien ahora diga, yo tomo la posta. Como Santi. Bueno, Excelente. Esa es la actitud proactiva que necesita el mundo. Así que, muy bien, Santi, querido. me animo, no sé cómo va a salir porque como vos decís, no está preparado. Bueno, lo vamos a hacer. Exacto. Me llamo Santiago,
Soy abogado, me dedico a lo que es la defensa de los adultos mayores, la seguridad social, hago amparo de salud. Y en pandemia encontré una nueva forma de comunicar y ayudar a los adultos mayores, que es mediante la comunicación en radio. Empezamos un programa de radio, hace 5 años que lo hago, me ha ido bien. Tanto es así que, bueno, también en Entre Ríos hago programa de radio y, bueno, trato desde ese mundo visibilizar la problemática y ayudar un poco a lo que son cada una de las consultas que nos van haciendo, a veces en vivo, cuando llaman por teléfono o cuando nos dejan alguna preguntita, entonces tratamos de responderla y por lo menos le encontré otra forma de ayudar desde la abogacía a lo que es la tercera edad, vamos a decir. Excelente, muy buen control del tiempo, felicidades por animarte, fuerte ese aplauso, o por lo menos digital, así que muy buena Santi, y ahí clave, algunos de los factores que se trabaja acá es, por un lado, control del tiempo, que fue fabuloso, pareciera que haces radio, la verdad debería dedicarte a eso porque tenés un buen control del tiempo, del lado de la creatividad, porque más allá de que sea algo que es tu vida y que vos conocés, lo estás generando ahora, el cómo decirlo, la manera y demás. Así que eso también, muletillas o esas cosas que aparecen del este o demás, siempre van a estar sucediendo más al principio. Así que está bueno que no fue algo grave ni notorio, hubo alguno ahí dando vueltas, que después en la grabación está bueno si te animás a verte y a decir, ah, mira, no sabía que hago esto o que digo lo otro. Y felicitaciones porque hubo una buena exposición, hubo esto de poder contar algo que narraba una historia, una situación, un momento, algo que llamaba la atención y después, si obviamente se tiene más tiempo, se puede armar con alguna estructura de poder contar alguna situación específica de algo que haya pasado, de cómo te sentiste, pero que no era para hoy, claramente que fue de sopetón básicamente el hablar. Así que felicitaciones, Santi querido, y muchas gracias por animarte. Y si hay alguna duda, consulta, pregunta, comentario, sugerencia u opinión, este es el momento perfecto para hacerlo. Si se quiere mutear o si se quiere escribir, si se mutean es más rápido, si no, tomo como que no hay nada concreto. Y obviamente cualquier duda o inquietud o sugerencia siempre es bienvenida después por WhatsApp o Instagram o la red social que más comodidad le genere. Si no hay nada más concreto, dejo, ya todos lo tienen o deberían de tenerlo, pero hay gente nueva, entonces por la duda dejo ahí en Instagram de La Vida y el Dinero, que también están los enlaces a los podcasts y todo el contenido extra que hay para que puedan ir consumiendo. Y muchísimas gracias a quienes se sumaron y estuvieron durante esta hora y media, por un lado, hablando o escuchándome hablar de los AFISA, de los hábitos financieramente saludables, y trabajando este taller de oratoria. Así que muchas, muchas felicidades por estar siempre con esas ganas de conocer algo nuevo, aprender, poder estar con la cabeza trabajando y adquiriendo nuevos conocimientos. Y nos veremos la próxima en alguna otra charla, en algún otro taller, en alguna otra oportunidad. Muchas, muchas, muchas gracias y muy buen fin de semana, que falta un par de días, pero buen fin de semana igual. Disfrútenlo, pasen bien el Día del Amigo y tomen agua más que otras bebidas. Nos vemos. Chau, chau.